Bien, vamos a ver la NIC 16, que es la norma internacional de contabilidad de propiedad, planta y equipo. Todavía usa la nomenclatura NIC, como les decía, porque antes del 2005 las normas se emitían con ese nombre. Ahora, después del 2005, se emiten con la nomenclatura NIF, Norma Internacional de Información Financiera. Bueno, muy bien. Esta norma nos indica o nos habla sobre el tratamiento contable, ¿verdad?, que se le tiene que dar a las inversiones que tienen las empresas en propiedades, planta y equipo. ¿A qué se refiere eso? A los activos fijos, ¿verdad? Como decir terrenos, edificios, vehículos, computadoras, estantería de los supermercados, ¿verdad? Todo lo que tenga un valor importante que se utilice en la producción de bienes, en la prestación de servicios. ¿Okay? Entonces lo que nos va a indicar es cómo se contabilizan esos bienes, determinar su importe en libros. ¿Qué significa eso? O sea, cuánto valen de acuerdo a la contabilidad, cargos por depreciación o pérdidas por deterioro. ¿Quién conoce el tema depreciación? ¿A qué se refiere? Es Profe, la cuando de las cosas a como través del tiempo cuando van algo se perdiendo su devalúa. valor. Ajá. Sí, más que por ahí logré escuchar algo de devaluar. Vamos a ver. Sí, al uno decir depreciación suena como a que pierde precio, ¿verdad? Pierde valor. Pues la depreciación es el traslado sistemático del valor de un activo a costo, a gasto. Entonces sí, es como que el desgaste que va teniendo y de alguna forma lo representa la depreciación. Ahí veremos algunos modelos, ¿verdad?, de depreciación que son más efectivos que otros. Las pérdidas por deterioro, uno se imaginaría que un activo, pues, su deterioro es estrictamente físico, ¿verdad? Que un edificio empiece a ponerse muy feo, empiece a dañarse, que empiece un vehículo a fallar, una computadora, es un deterioro, sí, una falla. Pero el deterioro es más que todo financiero, ¿verdad? En términos de su valor. Por ejemplo, si tenemos un terreno por el que pasa cerca un río, etcétera, y en determinado momento se inundó y el río lo desgastó o lo dañó, o ya vuelven a ser muy recurrentes ese tipo de inundaciones, ese terreno sufre un deterioro, sí, está bien físico, se daña, pero también sufre un deterioro en su valor, ¿verdad? Pierde valor. Entonces, cuando hablamos de deterioro, también es una pérdida de valor. Igual sería un terreno que yo tenga muy bonito, y que a la par me le hagan un botadero de basura, ¿verdad? O una planta de tratamientos químicos, o me hagan una bomba de gasolina, entonces, ¿verdad? O una fábrica que haga mucho ruido, entonces todo eso le quita valor al terreno, lo deteriora, y vean que ya no es un deterioro físico, sino que es un deterioro en su uso, ¿verdad? Financiero. Muy bien. Entonces, la tenemos que aplicar, ¿verdad? La tenemos que aplicar siempre y cuando no haya otra norma específica que nos genere algún tipo de excepción. Hay una norma, la NIF número 5, que tiene que ver con activos de largo plazo, pero cuando los tengo para la venta, ¿verdad? Tengo la norma 41, esa de activos biológicos, que esa es la que contabiliza, digamos, el ganado, las plantaciones, ¿verdad? Los activos de ese tipo que no califican dentro de la NIF 16 como tal en su esencia. Y hay una norma que se llama la NIF 6, que lo que analiza es la exploración y evaluación de recursos naturales, ¿verdad? Entonces, en una finca, yo puedo tener el valor del terreno, que lo ve la NIF 16, y digamos que en esa finca haya un yacimiento de algún mineral ahí de calcio, no sé, de alguna cuestión de hierro. Entonces la NIF 16 se encarga de valorar ese, ese yacimiento, esa mina. Y por ahí la NIC 38, ¿verdad? Se encarga de evaluar, digamos, la parte intangible, ¿verdad? Los derechos, todas las concesiones, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer muy bien toda la normativa para saber qué es lo que tenemos que evaluar, ¿ok? Bien. Ahí, tendríamos que considerar que cualquier activo, ¿verdad? Donde, digamos, tenga yo el ganado. Ah, bueno, ese activo sí, ese es de la NIC 16, ¿verdad? Los galerones, ahí donde yo tenga el ganado, la planta de tratamiento, ¿verdad? La lechería o algo así, por ejemplo, ¿verdad? Si en una mina, bueno, toda la maquinaria, ¿verdad? Que no sea específicamente esa mina, etcétera, se tiene que valorar de acuerdo a la NIC 16.
¿Ok? Entonces ustedes como administradores deben velar porque se cumpla con los registros, con los reconocimientos de acuerdo a esta norma. Tenemos las normas contables para que sepan, jóvenes, tienen algunos elementos en común todas, ¿verdad? Cada librito, cada norma son un librito chiquitito dentro de un libro bien grande, son como capítulos, ¿verdad? Digamos que las normas son, en general el libro de normas es como decir la Biblia, ¿verdad? Y se va dividiendo en capítulos o en temas. Y de hecho, cada norma está dividida en párrafos. Entonces, así es como uno las cita o las interpreta, ¿verdad? Dice, bueno, de acuerdo a la NIC 16, párrafo 38, etcétera, etcétera, dice lo siguiente, ¿verdad? Como si fuera una ley, cuando uno dice artículo tal o capítulo tal, etcétera. Bien, vamos con el importe en libros. Es el importe por el que se reconoce el activo, o sea, es el valor inicial, ¿verdad? Menos la depreciación que tenga ya acumulada y pérdidas por deterioro. Es el valor contable. El costo de un activo, ¿verdad? De propiedad, planta y equipo, un elemento de propiedad, planta y equipo. El importe en efectivo equivalentes, ¿verdad? O valor razonable, valor de mercado, en que yo incurrí para adquirir ese activo, ¿verdad? Cuando lo compro, cuando lo construyo, ¿verdad? O cuando se requiere de acuerdo a alguna otra norma, ¿verdad? Por ahí habla de eso NIF basado en acciones. Eso no se preocupen, eso no es materia que tengamos que estudiar. El importe depreciable, ¿verdad? Es el costo de un activo menos un valor residual. ¿Alguien me puede decir qué es el valor residual de un activo? ¿A qué le suena? Valor residual. En valor sobrante de lo que realmente valdría. Ujú. Eso es como decir, voy a comprar un vehículo, un camión. Ese camión hoy me cuesta 50 millones de colones. De acuerdo a tributación directa, a la administración fiscal, ese camión lo voy a depreciar en una vida útil de 10 años, ¿verdad? Son elementos fiscales que vamos a entender. Y entonces, al final, yo esperaría que ese camión que me costó 50 millones, de poder venderlo en unos 5, en unos 8 millones. Eso es un valor residual, ¿eh? Entonces, yo esa parte no la voy a depreciar para que cuando llegue al año 10, en la contabilidad, ese camión valga esos 8, esos 5 millones que yo esperaría recibir por él. ¿Cómo se determina un valor residual? Es muy relativo, ¿verdad? Porque de cómo haría yo en el caso de un camión. Yo digo, bueno, voy a comprar un camión Freightliner, ¿verdad? Y resulta que ese camión es el que vale 50 millones. Entonces, me voy a analizar la historia, el mercado, alguna información busco, ¿verdad? Y digo, bueno, estamos en el año 2022. Un camión Freightliner similar al mío con 10 años tiene que ser un modelo 2012, ¿verdad? Para que ya tenga los 10 años de uso. Entonces yo me meto ahí a alguna base de datos, algún lado, bueno, busco camiones Freightliner, a veces son del mismo modelo, ¿verdad? Como decir, de los Hilux, ¿verdad? Que los Hilux, hay de años, ¿verdad? Entonces, uno se mete ahí y dice, bueno, un camión Freightliner del año 2012, en aquel entonces costaba 30 millones de colones. Hoy en la calle se consiguen en 4 millones, digamos. Ah, bueno, entonces yo digo, en 10 años, ¿verdad? Si me costó 30 y ahora vale 4 en el mercado, quiere decir que en los 10 años se depreció 26 millones. Entonces yo digo, bueno, 4 millones que vale entre 30 que costó, me da como 12 punto algo por ciento. Ah, bueno, entonces ya tengo una referencia del camión nuevo que me cuesta 50 millones. Digo que su valor residual puede ser 12% basado en ese análisis, ¿ven? O también puede ser que un perito experto ahí me diga de una vez cuánto puede ser el valor de mercado, ¿ven? Entonces eso es
algo un poquillo relativo. Lo que pasa es que si uno lo va a utilizar, tiene que ser consistente con las políticas de la empresa. Yo personalmente prefiero, prefiero no poner valor residual, ¿verdad? Porque así puedo pasar todo el valor del activo por gasto tributario, ¿verdad? Entonces lo paso todo ahí por gasto tributario y ¿cómo se llama? Y pago menos impuestos, aunque si yo uso el sistema de valor residual, yo también podría, para efectos fiscales, disfrutar, ¿verdad? De la deducción completa. Pero hay otro enredillo, entra otra norma ahí, tributaria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces se nos enreda un poquillo más la cancha, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo es por gusto mío y para no complicar mucho las cosas. Muy bien. La depreciación, entonces, es esa distribución sistemática del importe depreciable a lo largo de su vida útil. Y ahí entramos con otro concepto, vida útil, ¿verdad? Y ustedes verán que hay buses que tienen 18, 20, 25 años y todavía andan en la calle. Y tributariamente, tienen una vida útil de 10, ¿verdad? Entonces, una cosa es la vida útil tributaria y otra cosa es la vida útil real de un activo, ¿verdad? Eso funciona así. Pensemos en una computadora, ¿verdad? Entonces, según tributación, una computadora, ¿verdad? Tiene 5 años de vida útil. Entonces, si ustedes compran una computadora en $1,000, quiere decir que la pueden pasar $200 por año a gasto por depreciación contra depreciación acumulada, ¿verdad? Porque 200 por 5 me da los 1,000 que vale la computadora, ¿cierto? Pero resulta que ustedes saben que con los avances tecnológicos y demás, una computadora ya en 2 años ya es obsoleta, ¿verdad? Empieza a ser obsoleta, como lo es un celular y equipos de ese tipo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, una cosa es la vida útil tributaria y otra cosa es la vida útil real. Puede suceder lo contrario también, ¿verdad? Que yo tenga un mobiliario de oficina que es a 10 años, y resulta que llegan los 10 años, ya no tiene valor contable, pero el mueble o la biblioteca o lo que sea, ahí sigue funcionando, ¿verdad? Entonces, eso es muy relativo, ¿verdad? Por eso es que la NIC 16, esta NIC 16, promueve que el costo por depreciación o el gasto de la depreciación sea un gasto variable. ¿Qué significa? Que el activo se vaya desgastando, ¿verdad? Para entenderlo en esos términos, conforme se va usando. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que volvamos al camión ese, Freightliner, ¿verdad? Ese camión lo compramos para hacer fletes, transportes, etcétera. Entonces, le decimos a la gente de ventas o a la empresa donde lo compramos, mire, ¿cuál es la vida útil? Pero no en años, ¿verdad? Porque puede ser que yo compre dos camiones al mismo tiempo y uno lo ando traqueteado, ¿verdad? Y el otro la lleve suave. Entonces, sí, los dos se van a depreciar fiscalmente igual. Pero, ¿qué pasa? Entonces, se establece otro modelo de depreciación variable. ¿Cuál puede ser? Por kilómetros, ¿verdad? Entonces le decimos al de la agencia de ventas, que son técnicos, cuénteme una cosa, ¿en cuántos kilómetros ya este vehículo, digamos, ya requeriría un overhaul, digamos, así, en uso normal o una remodelación completa? Ah, bueno, ese motor tiene vida útil de 350,000 kilómetros. Ok, entonces lo que me cuesta el camión entre 350,000 kilómetros me dice cuánto se va a ir desgastando, depreciando ese activo por cada kilómetro que recorra. Entonces, de acuerdo a los viajes y todo eso, se lleva un control de gasto por kilómetro y entonces así se va depreciando. Entonces, si se usa mucho, gasta mucho. Se desgasta mucho. Si se usa poco, pues va a desgastarse poco. Y así con los buses, así con los aviones, ¿verdad? Los aviones tienen un modelo de horas vuelo, se llama, ¿verdad? Cada cierto tiempo, horas vuelo, tienen que hacer un mantenimiento amplio o profundo, etcétera. ¿Ven? Entonces hay muchas formas de establecer la depreciación. Ok. Cuando hablamos de un valor específico de un activo, ya entramos en algo más técnico que no forma parte del curso, que es valorarlo de acuerdo a los flujos de efectivo que va a generar
ese activo, ¿verdad? Eso lo verán ustedes en finanzas, etcétera. El valor razonable, podríamos hablar que es un valor en que se acuerdan entre las partes, ¿verdad? De ahí, si usted quiere comprar un terreno, puede ser que para usted ese terreno es muy importante, le gusta mucho, entonces usted está dispuesto a pagar más. Pero si es un terreno que es para un negocio, algo ahí que usted puede conseguir otro igual sin ningún problema o otro similar, entonces pues es un valor, digamos, más fácil de, o sea, para no pagar más de la cuenta, quiero decir. Pero bueno, pero puede ser razonable para ustedes y para mí. Alguien que le guste mucho una moto, digamos, que yo tenga y la moto en el mercado vale 1 millón, pero a alguno de ustedes le gusta mucho y está dispuesto a pagar 1,5 millones. Ese es el valor razonable entre nosotros, no es un valor de mercado. Tienen que haber dos partes que estén de acuerdo en ese precio para hablar de un valor razonable, ¿verdad? Y cuando hablamos de pérdida por deterioro, es cuando ese activo vale menos en la calle que adentro. Entonces yo puedo tener ese super terreno, ¿verdad? Lo más bonito, pero resulta que me le hacen la planta de tratamiento de basura a la par, ya empieza a cambiar mucho el clima por ahí, los ríos se desbordan y taca, taca, ¿verdad? Entonces resulta que yo en libros digo que el terreno vale 10 millones y viene un perito, un topógrafo y me lo valora en 7. Entonces perdí 3 por deterioro, ¿verdad? Entonces tengo que hacer ese ajuste en la contabilidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Profe, consulta. Señorita. En esa pérdida por deterioro cuenta el estado físico, digamos, si es un edificio o algo así. Sí, porque entonces llega un perito evaluador y revisa, bueno, el edificio tiene el techo todo hecho leña, las gradas, se le está cayendo el repello, la pintura, los pisos están resquebrajados y claro, entonces el perito todo eso lo castiga. Entonces ahí es donde, digamos, en el vía precio es que te saltan esas condiciones de deterioro físico en este caso. Ok, y digamos, a nivel contable se registraría en cuánto me costó a mí, no el valor actual, digamos. Ahí El sería la valor actual siguiente. lo determina. Vamos a ver, chica, digamos que usted tenga un edificio, ¿verdad? Está el edificio sobre un terreno, porque no hay edificios sin terreno, solo en el espacio, eh, y el edificio cuesta, cuando usted lo compró o lo construyó, digamos que le costó 80 millones de colones. Y el terreno le costó 60 millones, o sea, las dos cosas, 140 millones. De pasa el tiempo, usted no le da buen mantenimiento al edificio, esto, el otro, ¿verdad? Ya la red eléctrica es muy vieja, no tiene una buena red de cableado estructurado para cosas de computadora, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí viene un perito y le dice, sí, a usted le costó 80, ya lo ha venido apreciando, pero hoy ese edificio, lo más que le pagan son 50, porque tienen que meterle mucha plata para actualizarlo, ¿eh? Entonces usted ve ahí y dice, bueno, ok, pérdida por deterioro 30, deterioro acumulado 30. Entonces ya su edificio le costó 80, pero tiene un deterioro de 30, vale 50. Ya lo pusimos al valor de mercado, ¿ves? Y contrario, el terreno le pueden decir, pero Okay. el terreno sí más bien tiene plusvalía, ¿verdad? Entonces le dicen, a usted le costó 60 el terreno y vale 80. Entonces usted tiene un registro por revaluación de activo contra una cuenta de patrimonio que se llama superávit por revaluación, ¿verdad? Que es una expectativa de ganancia. Entonces dicen, bueno, ese terreno, si usted lo quisiera vender, puede pedir 80 millones, ya no 60, ¿ve? Ahí tiene una expectativa de ganancia. Okay. El deterioro es una expectativa de pérdida o una pérdida ya prácticamente. ¿Ves? Ok, está bien, profe, gracias. Mucho gusto. Muy bien. Ok, entonces las propiedades, planta y equipos son son bienes que la empresa tiene para la producción o suministro de bienes y servicios, ¿verdad? Para alquilarlos a terceros, propósitos administrativos y si esperan usar durante más de un periodo. ¿Más de un periodo qué se refiere? Un periodo fiscal, ¿verdad? Un año contable, o sea que tienen una vida útil larga. El importe recuperable, bueno, eso sería el monto en que yo lo voy a recuperar, pero ya es una valoración de tipo financiero, ¿verdad? Valor de uso es el valor de los flujos descontados, ¿ok? Y un valor de mercado menos costos de venta. Entonces, eso no lo vamos a tocar porque no es parte, digamos, eso es de conta ya para contadores.
Ok, ya dijimos que era el valor residual, ¿verdad? Que es un importe estimado. Y la vida útil es la vida en que se espera utilizar el activo, ¿verdad? Pero esa vida útil, básicamente es tributaria, ¿verdad? Para controlar el tema del gasto por depreciación. La vida útil también puede estar dada en unidades, ¿verdad? De producción. Una máquina especializada dice que tiene una vida útil de 5 millones de piezas, digamos. Los aviones por horas vuelo, los camiones por kilómetro, ¿ven? También hay depreciación por horas, ¿verdad? Entonces una máquina tiene una capacidad de producir, de trabajar 2 millones de horas, etcétera, ¿verdad? Entonces hay varias formas. A mí me gustan más las que sean variables, las lineales no me gustan mucho o no me gustan del todo. Muy bien. Reconocimiento. ¿Qué es reconocimiento? Es registro, ¿verdad? ¿Cuándo registro yo un bien o un servicio? ¿Cuándo registro un bien? Cuando voy a tener beneficios económicos futuros, ¿verdad? O sea, que lo voy a usar en mis actividades. Y se puede medir con fiabilidad, o sea, yo le puedo asignar un valor de acuerdo a elementos objetivos, ¿de acuerdo? Listo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Listo, muy bien. Ven, entonces esto es como la parte formal de lo que es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El registro, reconocimiento y medición de estados. En este caso de la parte de estados financieros en propiedad, planta y equipo. ¿Verdad? Ok. Cuando hablamos medirse, ¿a qué me refiero? Medirse con fiabilidad. A ver si alguien me reitera. ¿A qué se refiere que un activo puede medirse con fiabilidad? Lo acabo de decir. La capacidad de un activo para no desvalorizarse. ¿Cómo, perdón? La capacidad de un activo para no desvalorizarse con el tiempo. Ajá. Pero digamos que fue a ser medido con fiabilidad, sí, al inicio y durante el plazo de uso, claro, que siempre yo Sí, pueda medir cuál es su valor más adecuado. sí, yo creo que al final cada activo, por decirlo así, a la hora de ser adquirido tendrá su tabla de depreciación, por decirlo así. Sí, correcto, correcto. La gran Ujú, mayoría ya la tienen desde la parte fiscal, ujú. ¿verdad? Pero yo puedo cumplir con la ordenanza fiscal aplicando un método de línea recta, Ok, entonces el tema de ¿verdad? fiabilidad también depende tal vez, quiero decir, ¿cómo se diría? Del fabricante, no sé, por decirlo así. Ajá, es que bueno, Ajá, ujú. el fabricante o quien me lo vende a mí, Que dice tiene este, 150.000 usos y por ah, cada uso tendrá o se depreciará una 0, no sé cuánto, digamos, por ciento. sí, correcto, Ujú. correcto, así es. Muy bien, perfecto. Siguiendo por acá, ¿qué son los costos iniciales de una propiedad, planta de equipo? ¿Ok? ¿Qué son los costos iniciales? No, es todo lo que yo incurra para que ese activo entre en la actividad para lo cual fue adquirido, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo mandar a traer este, un torno a Japón, ¿verdad? Una maquinaria especializada, un torno de precisión a Japón. Sí, y resulta que los japoneses me dicen, vale $100,000 el torno. Ok, pero bueno, me lo tienen que mandar de Japón en barco, ¿verdad? Y demás. Entonces yo tengo que ir a pagar los impuestos ahí para desalmacenarlo. Después tengo que transportarlo al taller donde yo voy a trabajar. Eh, ¿Cómo se llama? Tengo que hacer algunas modificaciones en el edificio, un piso especial ahí nivelado para instalarlo.
tiene que venir un técnico especializado, ya sea de la marca, de la casa representante acá en el país, o incluso si es una maquinaria sumamente especializada, tiene que venir algún técnico de Japón a calibrarlo, a prepararlo. Ese técnico tiene que darle una capacitación a los que van a utilizar la maquinaria. ¿Ves? Todo ese tipo de cosas forma parte del valor de ese equipo, ¿verdad? De ese torno. Entonces, no solamente lo que vale el equipo como tal, sino todos los gastos relacionados a poner en funcionamiento ese equipo, ¿verdad? Entonces, la capacitación del personal, todas las remodelaciones que tenga que hacer, listo. ¿Qué no forma parte? Cuando empiecen a probar el aparato, el torno, hacer pruebas, muestras y demás, de todo eso que se vaya a gastar, esos materiales, son pues materiales, son inventarios y demás, ¿verdad? Pero lo importante acá es que yo les diga, bueno, si yo, eh, ¿cómo se llama? Si yo soy el que, qué sé yo, mando a traer ese equipo y les digo a ustedes, bueno, el equipo vale, para usar terminología aduanera, FOB, ¿verdad? Me dicen los japoneses, FOB vale $100,000, FOB, F-O-B, ¿verdad? Significa Free on Board. O sea, ellos me dicen, el torno sale de Japón, lo pongo en la puerta del muelle y vale $100,000. Ahí ya ahora usted tiene que correr con el gasto de el flete, el seguro, ¿verdad? Y todo, y el costo como tal, ¿verdad? Entonces tienen que estar muy atentos ustedes como administradores cuando mandan a traer algún activo que está fuera del país, que lo tienen que importar, porque entonces se tienen que asegurar de todos los costos adicionales que va a tener. Pero también si, digamos, el japonés le dice a ustedes, bueno, se lo voy a dar CIF, C-I-F, eso significa Cost Insurance Freight, ¿verdad? Costo, seguro y flete. O sea que él le va a decir, vale, ya puesto en Costa Rica, ahora sí, en su aduana, $135,000. Ah, bueno, ya ahora que ya es otra cosa, ¿verdad? Pero además en la aduana de Costa Rica, recuerden que aquí somos buenos para poner impuestos a todo, ¿verdad? Entonces el impuesto aduanero, el impuesto del IVA, el impuesto a la fábrica de muñecas Barbies, todos los impuestos que se inventan aquí en el país, ¿verdad? Entonces, cuando ese torno llega a las puertas de su fábrica, ya va costando $190,000, ¿verdad? Y resulta que entonces tienen que acondicionar un área especial, un piso reforzado, ¿verdad? Porque el equipo pesa mucho, tienen que modificar tal vez acometidas eléctricas, ¿verdad? Por el consumo que tiene, la fuerza, etcétera. Eh, este, entonces ya ahí les costó otros $20,000. Resulta que tiene que venir el japonés a instalarlo. Ya esos equipos muy sofisticados que hasta tienen software especiales, calibraciones y enseñarle a los técnicos de acá. Entonces todas esas horas ya resulta que el torno costó $250,000. ¿Ven? Entonces todos esos costos tienen que registrarse en la contabilidad. Entonces, ¿para qué? Para que cuando yo empiece a depreciarlo sobre los $250,000, no los 135,000 que dice la factura de la fábrica de Japón, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué hay posteriores? O sea, hay ciertos costos ya posteriores que no forman parte de, digamos, ya el mantenimiento de ese equipo, de ese torno, que le cambian piezas ahí que se van desgastando, ¿verdad? Lo que llaman consumibles. Y eso es mantenimiento, ¿verdad? Porque se le tiene que estar cambiando cada cierto tiempo. Ahora, ya si se le tiene que cambiar un componente central, ¿verdad? Que vale un montón de plata respecto al valor del torno, ya eso le agrega más valor, más vida útil, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante saber qué es mantenimiento y qué es el valor, ¿verdad? Realmente del equipo. Digamos, si ese equipo necesita estar recibiendo alguna lubricación ahí especial, ¿verdad? Entonces ya eso no estaríamos sumando valor todos los días, ¿verdad? Cada vez que le ponemos algo a ese equipo, ¿ok? Cuando se reconoce, ¿qué significa eso? Cuando hago el registro inicial, ¿verdad? Cuando hago el registro inicial, se reconoce al costo, o sea, a todo ese valor que se va conjuntando a partir de los elementos que lo conforman. ¿Qué componentes tiene? Bueno, el costo de adquisición,
Impuestos que no sean recuperables. ¿Qué significa? O sea, que yo no puedo usarlos como créditos fiscales, ¿verdad? Y vea que dice ahí todos los costos atribuibles a que el activo entre en funcionamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Puede ser incluso, jóvenes, que ese torno, ¿verdad? Que mandé a traer, cuando yo me deshaga de él, ¿verdad? Si digamos que esté ocupando una propiedad que no sea mía, sino alquilada, entonces resulta que si yo me voy de ahí, tengo que remover todas las remodelaciones que hice, ¿verdad? Quitar ese piso, volver a dejar la bodega o el taller como me lo dieron a mí. Entonces, pudiera ser que ese costo lo podamos registrar de una vez, ¿verdad? Porque forma parte del valor de ese activo. Pero bueno, ahí ya es, como les digo, ya es un poquito de contabilidad, un poquito más técnica, más profunda. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien, profe. Ok. Ven, ahí tenemos, por ejemplo, costos atribuibles directamente, hasta los costos y beneficios de los empleados. O sea, todas las horas que puede usar un empleado en instalar ese equipo, ayudar, se le pueden meter al costo, ¿verdad? Pero casi nadie lo hace, ¿verdad? Preparación y el emplazamiento físico, ya dijimos, ¿verdad? Las entregas iniciales. Ahí hay una serie de detallitos, ¿verdad? Que no los vamos a leer, no vamos a hacer acá karaoke, ¿verdad? Así como, por ejemplo, recuerden que en las inversiones yo tenía que registrar la comisión como parte del valor de ese activo. Bueno, aquí vean que hasta a ciertos honorarios profesionales, ¿verdad? Pueden usarse, ¿verdad? ¿Qué no forma parte? Es importante. Costos de apertura, pruebas, ¿verdad? Ese tipo de cosas. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Porque el activo ya está en uso. Lo que pasa es que se está probando para ciertas situaciones. Costos de administración, pues ya no, ¿verdad? Ya eso es parte de la mecánica y la dinámica de la empresa, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo lo voy midiendo? Bueno, voy midiendo ese costo, ¿verdad? Respecto a cuando hice el registro. Reconocimiento significa registro, ¿verdad? Si yo voy a pagarlo a pagos, valga la redundancia, pues no importa, ¿verdad? O sea, igual yo lo registro de acuerdo a ese modelo. Hay otra norma que es la NIC 23. La NIC 23 es de intereses, cómo se registran los intereses y cómo se capitalizan. Así, por encimita les explico. Si, por ejemplo, ustedes están construyendo una nueva planta, una nueva fábrica, y piden un préstamo para construirla. Bueno, ustedes le van metiendo plata ahí al edificio, ¿verdad? Construyen la obra gris, los detalles, la van equipando, y durante ese tiempo, ustedes también o se acumulan intereses o los van pagando. Entonces, dice esa norma 23 que esos intereses se le meten al valor del activo, porque todavía el activo no está en capacidad de operar, ¿verdad? Entonces, todavía el activo no está siendo productivo, entonces no debería generar gastos porque no está generando ingresos, ¿ven? Entonces, es básicamente ahí que no se asusten si en un activo, una construcción, hay una parte que dice intereses capitalizados, es porque hay una norma contable que así lo exige, ¿verdad? Entonces, para que ustedes no es que van a aprenderse la norma, pero sí saben de la existencia de esta, ¿ok? Entonces, se habla de activos no monetarios. Ahí habla de permutas y demás, que eso es muy técnico. Activos no monetarios es un activo que no tenga un valor implícito, como un billete o una factura, ¿verdad? Un billete dice 20,000 y será 20,000 hoy y dentro de 10 años, lo que cambia su poder adquisitivo. En cambio, un edificio, un terreno, una maquinaria, eso está valorado por precios de mercado, o sea, su precio cambia según las fuerzas del mercado. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es, yo les voy a pasar la presentación, ¿verdad? Para que ustedes la tengan, que es lo más básico. Ahora, tenemos dos elementos para registrar un activo, mediante el modelo de costo, mediante el modelo de revaluación. ¿Dónde aplica el modelo de revaluación? En activos que son más susceptibles a que su valor cambie con el tiempo. Terrenos, edificios, ¿verdad? Condominios, todo ese tipo de cosas cambian con el tiempo. Ciertamente, otros activos también, pero normalmente cuando hablamos de revaluación es porque su precio aumenta, ¿verdad? O tiende a aumentar, o su naturaleza es que aumente.
Por eso, yo puedo aplicar el modelo de revaluación a terrenos y edificios y el modelo de costo a todos los demás activos fijos. ¿De acuerdo? Ahí, como lo dice, de acuerdo a la clase de activo, ¿verdad? Muy bien. ¿El modelo de costo qué es? Lo que me cuesta el activo menos la depreciación. ¿El modelo de revaluación qué es? Es estar monitoreando cuál es el valor de mercado que tiene ese activo. Fundamentalmente, vuelvo y repito, terrenos y o edificios. ¿Ok? Yo les voy a mandar la presentación completa para que repasen y lo vean, porque esto es como una copiecita prácticamente de, de la NIC 16. Si quieren leer la NIC 16, es prácticamente lo mismo que está acá ¿cómo se llama? En este PowerPoint, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, ya no estamos compartiendo, ¿cierto? Ya no estamos compartiendo, ¿ok? Cierto, profe. Muy bien. Entonces ya ustedes saben que a mí me gusta crear los casos desde cero. Entonces voy a abrir un Excelillo ahí y vamos a practicar de una vez para que nos quede en el video, ¿verdad? Para que nos quede en el videito. Vamos a empezar a practicar, ¿verdad? Con los registros y los reconocimientos, ¿ok? Vamos a compartir y aquí estamos. Me avisan cuando sale la plantillita en blanco de Excel. Listo, profe, ya Ya se sale. ve, profe. Ok, muy bien. Ok, vamos a ver. Entonces empecemos a reconocer y a medir activos, ¿verdad? Ok, pongamos el ejemplo del torno. ¿Qué les parece? Para que llevemos a los números un ejemplo que ya nos resultó familiar. Se manda a traer un torno a Japón. ¿Ok? Un torno a Japón. ¿Ok? Ponemos 2 puntos y decimos, muy bien. El agente de ventas allá en Japón se llama Tekuro Tuwila. Tekuro Tuwila, así en japonés. Tekuro Tuwila, el vendedor, ¿lo conocen ustedes a ese? Nos indica que el valor FOB, que significa Free on Board, o ahí en la pura orilla del barco, es de $100,000. Listo. Muy bien. Los costos de fletes y seguros, ¿verdad? En el barco, dice que son $25,000. Ok, entonces pongamos acá el costo este. Ok, 100,000. Muy bien. Vamos a ponerlo por aquí. Muy bien. Tenemos entonces que en costos de aduana en Costa Rica. Aduana. Digamos, hay un impuesto, se llama DUA, sí. O el declaración Profe, unificada. Sí, lo molesto si le pido que haga un poco más grande la letra o la pantalla, es que estoy forzando la vista. no, no, con todo gusto. Usted me Dele dice, por allá. Rey, ahí sí, Sí, señor, por allá. vamos a hacerlo más grandecito. El cliente manda. Derechos de aduana, pongámosle aquí en Costa Rica. No, no estoy así como que muy al tanto de los montos, pero pongámosle $5,000. 5,000. Pongamos IVA, ¿verdad? IVA. Y ese IVA puede ser acreditable, ¿verdad? IVA acreditable, o sea que yo lo puedo usar como el IVA aquel, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El IVA, en este caso es un IVA que me están trasladando a mí, ¿verdad? Digamos que $8,000. No vamos a hablar de porcentajes, pongamos montos ahí. Otros rubros, pongámosle ahí.
Otros rubros, digamos, $2,000. Muy bien. Entonces, total costo, digamos, directo, pongámoslo así. Entonces son los 100,000 más los 25 más los 5 más los 2. ¿Por qué los 8 no? Porque lo puedo usar como crédito fiscal. O sea, me lo rebajo cuando en el torno yo empiece a facturar cosas. Entonces, puedo rebajarme esos 8,000. Bueno, ahí recupero un poquito. Ok, ese es el costo inicial. Resulta que, ¿verdad? Tiene que venir el técnico, ¿verdad? Entonces sería costos de instalación, ¿verdad? Por parte, viene otro japonés, ¿verdad? Entonces digamos que ese japonés se va a llamar Yanomiro Miyamaha. Eso traducido a español significa me robaron mi moto, ¿verdad? Yanomiro Miyamaha. Hoy vengo graciosito, ¿ah? Ok. Ese Yanomiro Miyamaha nos cobra $7,000. Bueno, es la fábrica los que lo cobran, ¿verdad? Después, ahora sí, costos de capacitación. Ya no voy a poner más japoneses porque ya veo que no les está haciendo gracia. Ok, costos de capacitación, $10,000. Ok. Muy bien. Ahora sí, remodelaciones y acondicionamientos. ¿Verdad? Digamos, un reforzamiento del piso y cosas de ese tipo, ¿verdad? Pongámosle $3,000 más. Ahora sí, ya tengo todos los costos, ¿verdad? Costos totales. Muy bien, entonces los costos totales son los 132 más 7 más 10 más 3. Ahí está. $152,000. Bueno, muy bien. Y digamos que, bueno, todo esto ocurrió el mismo mes y la política contable es tipo de cambio del dólar de ese día, ¿verdad? Pensemos en cualquier tipo de cambio, 635. Muy bien, solo vamos a registrar el activo y asumamos que ya lo pagamos, que todo esto ocurrió el mismo día, todo con el mismo pago para no ir haciendo uno por uno, ¿verdad? Qué pereza. O lo podemos hacer uno por uno para que vean después cómo se mayoriza, ¿verdad? Entonces, como el activo todavía no se ha instalado, ¿verdad? Podemos empezar a usar una cuenta transitoria que se llame maquinaria en tránsito, ¿verdad? Entonces resulta que vamos a registrar el pago, el primer pago que le mandamos a Japón, ¿verdad? Nos pidieron que fuera de contado los $100,000, ¿ok? Maquinaria en tránsito. Entonces son $100,000 por el tipo de cambio. Ahí está, maquinaria en tránsito. ¿Eh? Muy bien. ¿Contra qué? Digamos contra bancos. Bancos internacionales, ahí está. ¿Ok? Esto es un acentillo. Usemos el formatito que me gusta más a mí para los asientos. Ahí vamos con paciencita. Ya ustedes saben que de eso se trata. Y poquito a poco. Okay. Vamos a poner este colorcillo. Pastas, dijo aquel. Ahí está. Muy bien. Ahí está entendido que debe haber. Muy bien. ¿Y esto qué es? Pago inicial a la fábrica. Muy bien. Después resulta que le tenemos que pagar a la naviera, ¿verdad? Toda esta parte, los costos de fletes y seguros. Entonces, de nuevo, usamos la cuenta maquinaria en tránsito. ¿Cuánto sería? 25,000 por... Y podemos usar el tipo de cambio de cada día, no importa, pero usemos solo uno. Ahí está. Pago de transporte y seguro. Ve por componentes, porque está en tránsito. ¿Qué más tenemos? Ahora sí, llega la aduana, ¿verdad? Maquinaria en tránsito sería, ojo, ¿verdad? Sería, ¿cuánto es lo que va la maquinaria en tránsito de aduanas?
La instalación, perdón, este no, iría los derechos de aduana y los otros rubros, ¿verdad? El IVA no. Ok, muy bien. Muy bien. Acá tenemos un IVA, ¿verdad? IVA pagado, digámosle así, IVA pagado. ¿Cuántos? Ah, bueno, aquí falta esto que tiene que convertirlo a colones. Muy importante. Eso va multiplicado por el tipo de cambio que definimos. ¿Ok? 4.45. IVA pagado es 8.000 por tipo de cambio. Ok, ahí está la parte de aduanas. Ok, entonces de banco salió esta plata. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Digamos que esto ocurrió en fechas distintas, por eso lo estamos registrando por aparte, pero usamos un tipo de cambio igual, no hay problema. Ok, vienen los otros costos, ¿verdad? De maquinaria y equipo. Ah, bueno, aquí sería gastos de desalmacenar. ¿Eh? Muy bien, seguimos por acá. Maquinaria en tránsito, ¿cuáles serían todos estos costos, verdad? De capacitación, de remodelaciones y de instalación, ¿ok? Lo vamos a poner entre paréntesis para que primero sume y después multiplique por el tipo de cambio. ¿Ok? Y ahí no hay IVA, sino que sería bancos. ¿Ok? Muy bien. Gastos capitalizables se llaman. O sea, ¿por qué capitalizables? Que se le pueden sumar al valor. Muy bien. Entonces aquí lo que nos tocaría es, ¿verdad? Mayorizar. Ya está la máquina funcionando. Entonces, hasta que esté funcionando, yo hago lo siguiente, ¿verdad? Tengo que venir y hacer una T de mayorizar. Vamos con paciencia para devolvernos un poquito, repasar cuenta 1. Ahí está, ¿verdad? Entonces vamos a mayorizar lo que es la maquinaria en tránsito, ¿verdad? Porque es una cuenta transitoria, todavía no es una cuenta de activo, ¿verdad? Entonces resulta que nos dicen, bueno, ya, jóvenes, ya está la máquina aquí recibida, ya esa máquina está en funcionamiento. Ok, vamos a ver cuánto hemos invertido en total, cuál es el costo de registro inicial de esa máquina, ¿de acuerdo? Ok, de ese torno, 96 millones llevamos. Ok, llevamos 96 millones, entonces ya ahora nos dicen, ahora sí, proceda con el registro porque ya la maquinaria está instalada, ya nos capacitaron, ya está produciendo. Hasta que esté produciendo puedo hacer esto, ¿verdad? Ahora sí, se llama maquinaria y equipo. O sea que hasta este momento, cuando era maquinaria en tránsito, era más que todo una inversión, era plata ahí dando vueltas. Ahora ya es una realidad, ¿verdad? ¿Y cuál cuenta elimino? Maquinaria en tránsito. ¿Ok? Entonces yo llevo esa maquinaria en tránsito acá y ya me queda ese saldo en cero. Y tengo que abrir una nueva que se va a llamar maquinaria y equipo, ¿ok? Por 96.520. Ven, lo que hago es simplemente reclasificar, eso se llama reclasificar. Entonces ya contablemente desaparece en tránsito y me ingresa a lo que se llama el auxiliar de activos fijos, ¿verdad? Entonces ya vengo y le pongo un número de placa a ese activo, ¿verdad? Tengo una identificación ahí y de acuerdo al consecutivo, ese es el número que le toca. Descripción. ¿Ok? Descripción. Y dice torno, marca, Kakaroto, Japan, así se llama. G-2437, Dragon Ball. Dragon Ball. No, ahora sí. Ese es el modelo.
Modelo Dragon Ball del torno, ¿verdad? Marca Kakaroto, Japan, Dragon Ball. Ese sí les gusta, ¿sí? Muy bien. Resulta monto, ¿verdad? Monto. O sea, el valor histórico. Este va a ser el valor histórico que menciona la norma, ¿ok? Muy bien. Entonces ya como yo eso lo meto a un sistema, yo a ese sistema le tengo que poner, toda la información, ¿verdad? El equipo y demás. Ok. Entonces ahí está. Y dice, por ejemplo, bueno, vida útil del activo, ¿verdad? Según vamos a manejarnos en dos ámbitos. En el ámbito, pongámosle vida útil fiscal y vida útil técnica. ¿Ok? Para que llevemos los dos controles, digamos. No nos vamos a poner a hacer la declaración de impuestos ni nada, pero sí para que ustedes se familiaricen con esos conceptos. Ok, voy a salvar el archivillo y se llama, vamos a ver, pongámosle acá, examinar, clases, 1, 222, intermedia. Muy bien, aquí en material. Ok, ejemplos, se llama ejemplos de propiedad, planta y equipo, PPE, ok, conta intermedia. Vamos a poner. Muy bien. Digamos que nos vamos a la ley de renta, que es donde están las vías útiles en el reglamento del impuesto de rentas, donde está eso. Y dice que un equipo de torno tal y tal tiene 20 años de vida. Pongámosle 10 para no hacer una tabla muy grande. 10 años de vida útil. El famoso capacitador, ¿verdad? Nos dice que este equipo tiene 500,000 horas. Aquí está en años y aquí está en horas máquina, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos información. Valor residual. Vamos a ponerle valor residual para que vean cómo se usa. Digamos que el valor residual va a ser 10% del valor histórico. O sea que este equipo después de 10 años va a valer 10%. Entonces tenemos que usar ese modelo. Ok, entonces teniendo esto, ya vimos cómo se registran. Vea qué fácil que es, ¿verdad? Vamos registrando por ahí. Tenemos ya la vida útil, tenemos valor residual. Entonces también podemos calcular de una vez la depreciación, ¿verdad? Depreciación. Ok, para que vean cómo se va a registrar. Muy bien, si hacemos una depreciación bajo, digamos, una cantidad en años, hay un par de métodos ahí. Hay uno que se llama suma de dígitos, otro que se llama línea recta. Realmente, como ustedes no están para conta, ¿verdad? Vamos al de línea recta, que es el más fácil, ¿ok? ¿Cómo es la depreciación por línea recta? Entonces es el costo menos valor residual. ¿Y eso cómo se llama? Es el importe depreciable. ¿Ok? ¿Cuál sería? Valor residual menos, y hagámoslo así, valor residual por 10%. O sea, el 10%. ¿Ok? Perdón, ese sería el importe depreciable, disculpen. El valor residual es 96 por el porcentaje. Y vea que la suma de estos dos me tiene que dar el valor histórico. ¿De acuerdo? O el costo histórico. ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien, profe. A cachete, digan. Vayan viendo más o menos las cosillas que pueden entrar para el último examen. Así para que no. Ahí yo les voy a dar una práctica para el trabajo, pero quiero ver este tema un poquito más, con más casos, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Ahora, entonces, ¿cuál va a ser la depreciación? Depreciación
anual, ¿verdad? Pongámoslo anual primero. ¿Cuál es la depreciación anual? Dice que el importe depreciable entre la vida útil. O sea que por año, ese activo voy a pasar un gasto por depreciación de 8.686.000. Si lo quiero hacer mensual, que las contabilidades normalmente se va pasando por mes, pues la anual entre 12, ¿verdad? Entre 12. 723.000 todos los meses. Entonces, como es línea recta, ¿verdad? Como es línea recta, digamos que el registro sea por año. ¿Cómo contabilizo la depreciación? Siempre va a ser así, gasto por depreciación. ¿Ok? Pongamos el del año, un solo golpe. Contra una cuenta que se llama cuenta evaluadora, ¿verdad? O cuentas auxiliar de la cuenta de activos. Depreciación acumulada, ven, no le pongo maquinaria y equipo, no voy rebajando la cuenta de maquinaria y equipo. Esa cuenta siempre se va a mantener así. Aquí la única forma que yo le meta algo al haber es que la venda, ¿verdad? Que la venda. Entonces ahí va disminuyendo. Pero mientras yo la voy depreciando, se usa esa cuenta, depreciación acumulada. ¿Cuánto es? Y de nuevo, ¿verdad? Este asiento va a ser así siempre. Cuando yo les digo a ustedes, calculen la depreciación, el asiento es así. O sea, no hay otra forma. Y lo que va a cambiar, ¿qué es? De solamente las cifras, ¿verdad? Ninguna otra cosa más va a cambiar que las cifras. Pero todos van a ser de esa forma. Gasto por depreciación, este es anual, ¿verdad? Si fuera mensual, es el mismo asiento, pero con 723. ¿Y qué pasa? Que yo voy a hacer esto ¿durante cuántos años? Durante 5, ¿verdad? ¿Durante cuántos? Perdón, dije 10 años. ¿Verdad? 10 años o 360 meses. No, ¿cuántos? 120 meses, perdón. Muy bien. Ok, ven, ahí tenemos el gasto por depreciación y la depreciación acumulada. Ok. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el valor en libros? Para ir aplicando conceptos. Valor en libros, año 1. Vean qué fácil. Valor histórico del torno. Valor histórico, tenemos el valor inicial. Busquémoslo aquí en la mayorización. Depreciación. Depreciación acumulada. ¿Ok? Los tenemos por acá, el primer año. Valor en libros. O sea, ¿cuánto vale contablemente ya ese activo después de un año de uso? Dice que 87.833 millones. 87 millones, perdón. Ese es el valor en libros. Entonces yo les digo a ustedes, calcúlenme el valor en libros de un activo. Necesitamos el valor histórico y la depreciación acumulada. Pues ya con eso lo determinamos. ¿Ven qué fácil? Ok, pongámoslo aquí. Valor en libros, año 1. Muy bien. ¿Qué pasa en el año 2? Bueno, vuelvo a hacer este asiento. Porque es igual, no ha cambiado. ¿Verdad? Y le pongo aquí año 2. Es igual, igual, igual. Ahora, ¿cuál va a ser el valor en libros en el año número 2 o en el siguiente año? ¿Cuál va a ser el histórico? El mismo. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Que ya tengo la depreciación del primer año y le subo la del segundo. Y ahora el segundo año, ven lo que ya vale 79.146.000 en la contabilidad y bajo el esquema fiscal. Si ustedes quieren usar el fiscal, van cumpliendo con tributación. No hay diferencias entre el gasto que ustedes pueden rebajarse y el que tributación les autoriza. ¿De acuerdo? No hay ahí problema con eso. Pero bueno, puede ser que ustedes sean más técnicos. Digan, bueno, yo quiero llevar bajo el método de depreciación técnico. Ah, ok, bueno, muy bien. Ahí está el fiscal, ¿verdad? Ahora vamos. Aplicación del método de depreciación técnico, ¿verdad?
el que nos recomiendan. Aplicación, eso, por ahí. Muy bien, ahí está. ¿Cómo funciona acá? Bueno, igual tengo un valor histórico o valor inicial, pongámosle para usar diferentes léxicos. Ok. Valor inicial del torno. Vamos a la T de nuevo. Ok. Horas útiles o horas de vida, ¿verdad? ¿Cuántas dijimos? 500,000 horas. Quiere decir que la depreciación, vean qué preciso que es esto, ¿verdad? Por horas, por hora, sería 96 entre 500,000. O sea, cada hora que la máquina trabaje, se deprecia 193 colones, ¿ven? Es más exacta todavía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es el modelo que llevan ellos, técnico. Así las cosas, la depreciación del primer año, ¿verdad? Ocupamos información. ¿Qué información? Y las horas, ¿verdad? Pensemos que el primer año, el consumo de horas fue, y ahí lleva un control, ¿verdad? Como un contador de las mismas máquinas tienen internamente así un contador, ¿verdad? Ok. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? ¿Y vamos entendiendo? Sí, profe, consulta. Solo se escoge, digamos, contablemente uno de los dos métodos, no se llevan los dos al mismo tiempo. Ah, muy buena la pregunta. Ya te voy a responder. Ok. Pero de hecho, bueno, yo quería preguntarle, o sea, a nivel de empresa, ¿cuál me interesa? A nivel de empresa es más útil, digamos, si fuera este caso, por horas, porque te va a dar el desgaste real. Entonces va a ir ligado a la generación de ingresos, ¿verdad? En cambio el otro, produzca o no produzca, lo vas a depreciar igual. Ajá. Entonces, esa pregunta que me hacía la compañera, en la empresa se puede llevar por horas o por kilómetros o lo que sea, pero para tributar tengo que hacerlo por línea recta, según la ley, o por suma de dígitos, ¿verdad? Que es otro modelo ahí que no vamos a detallar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo registro el gasto de acuerdo a las horas, pero tributo de acuerdo al lineal. Entonces ya les voy a explicar cómo es eso. Entonces yo puedo llevar los dos métodos o uno le puede pedir permiso a tributación para llevar un método especial, que en este caso es por horas. Entonces, mediante uno le hace una explicación y les dice que la maquinaria lleva control de las horas que va a usar. Incluso hay montacargas que llevan así las horas uso y todo, ¿verdad? O sea, eso está muy tecnificado ya. Entonces, tributación le da permiso de usarlo. ¿Ve? Entonces ya ustedes no tienen que usar el de línea recta para tributar, sino que pueden usar el método de depreciación especial. Ustedes se pueden meter a la página de Hacienda o le ponen en Google, ¿verdad? Trámite para solicitar este método de depreciación especial. Y ahí se pueden empapar un poquito más. Todo esto, muchachos, vean que ya toca aspectos tributarios, ¿verdad? Y aunque el curso no sea tributario, estoy en mi deber de indicárselo, porque ustedes como administradores deben conocer todos esos temas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces digamos que las horas que se consumieron el primer año, según la maquinita ahí que lleva el control, ¿verdad? El primer año se gastaron, digamos, 116,000 horas. Ese fue el consumo, ¿verdad? 116,000 horas. Ok, entonces el gasto, ¿cuál va a ser? Las 116,000 horas por el costo por hora. 22,392,640. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, bien. Vamos bien hasta ahí. ¿Sí entendimos cómo se saca por horas? Está fácil, ¿verdad? Sí, profe, ¿qué pasa
si se cumple primero la depreciación, digamos, técnica que la de la vida útil. Ok, pueden pasar, lo que pase de ahí va a depender de la legislación tributaria. Si usted pidió permiso para depreciar por horas y termina antes, no hay ningún problema porque usted pidió permiso. Si usted no pidió permiso y lleva los dos modelos, entonces ahí entra en juego otra norma que se llama la NIC 12 de impuestos sobre la renta. Y esa NIC 12 lo que dice es cómo se tratan las diferencias entre el valor fiscal y el valor contable de un activo o de un pasivo. Entonces, dependiendo de lo que ocurra, usted va a tener un activo por impuesto de renta diferido o un pasivo por impuesto de renta diferido. Entonces hay que empezar a identificar diferencias temporales deducibles o diferencias temporales gravables. Suena como a física cuántica, ¿verdad? Pero bueno, son Sí, formas como mezclada como con química de la misma. orgánica. Ok, y ya les voy a explicar qué es todas esas babosadas, para que vean ustedes, porque yo les dije que les iba a dar materia y curso, ¿verdad? Sin querer enredarlos, porque vean que estos números son muy simples, o los conceptos, estamos familiarizándonos, pero que sea de alto nivel, ¿verdad? Que ya no sea 2 más 2, 4, porque ustedes en la calle se van a salir a enfrentar con tigres, ¿verdad? Entonces no los puedo entrenar con gatitos. Ok, y ahorita vamos a ver todo ese tratamiento. Quiero hacer 2 años de por horas para que ustedes vean cómo funciona la cosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, resulta que al segundo año, ¿verdad? Vamos a volver a copiar esto y lo vamos a ir aprovechando. Esta materia, bueno, habrán notado como que me gusta un poquillo, ¿verdad? Hasta la parte contable, entonces quiero explicarlo bien, bien bonito. Según yo, bonito, ¿verdad? Ok, digamos que el segundo año se gastaron 128,000 horas, ve, va más consistente con el uso, el desgaste de la máquina. Ah, bueno, nos faltó sacar el valor en libros del primer año, ¿verdad? Basándonos en el modelo. Ok, entonces vean. Ahí le damos control V, ¿verdad? Valor en libros año 1, el valor histórico. Sigamos agarrándolo aquí de la T. ¿Y cuál es la depreciación acumulada del primer año? 22 millones, ¿verdad? ¿Cuánto fue aquí contable? Línea recta fueron, vamos a ver, 8. Espérense a ver. Ah, es que está en 10, por eso nos dio tanto. Vamos aquí a meter 58,000 horas. Para que se nos pase un poquito, nada más. Vamos a ver. La depreciación del como estamos construyendo, tenganme paciencia. 8 millones. Pongámosle 54,000. 52. Ahí, para que no se me pase mucho. Y el siguiente año, hicimos una depreciación, de por sí el segundo año, aquí en línea recta, va a ser igual, 8,686. Pongámosle aquí en el segundo año, 49,000 horas, a ver cuánto nos da la cosa. Ok, 49,000 por el costo por hora. Ahí está, para que nos dé un poquito más, y ahora lo hacemos para que nos dé un poquito menos, para que vean el tratamiento cuando entra esta bandida NIC 12 a molestar. Se llama impuesto de renta, pero también se le conoce como impuesto diferido. Realmente eso es lo que contabiliza. El impuesto diferido. ¿Ok? Muy bien, entonces el primer año tenemos que este equipo nos costó 96, lo usamos 52,000 horas, entonces tuvo un deterioro, un desgaste, perdón, está mal dicho deterioro, no, desgaste de 10,038,000. El valor en libros técnico, ¿verdad? Si llevamos bajo el modelo técnico, es de 86,481,000, mientras que por línea recta sería 87 millones, ¿verdad? 832, 3,200.
Si, digamos, no pedimos permiso, yo tengo que rebajarme para efectos de renta 8 millones, aunque para efectos contables me rebajé 10. O sea, el exceso sobre esos 8 millones es la diferencia temporal, ¿verdad? De las que le decía yo, temporaria. Ok, ahora les enseño cómo se... Y eso no va a entrar en la materia, ¿verdad? Es para cultura general. Bien, el segundo año tengo 49,000 horas, entonces vamos a hacer el valor en libros del segundo año. ¿Ok? Y ahí está. Año 2. Valor histórico, usamos la misma T. ¿Ok? Como referencia, no la vayan a borrar porque se les descontrola todo. ¿Y cuánto es la depreciación acumulada? Tenemos que, por eso se llama acumulada, se va a meter, es gasto del año, pero sí se acumula para los años siguientes. Ya llevamos esto. El segundo año técnico, en libros vale 77,022,000 y en, ¿cómo se llama? El valor fiscal, digámoslo así, 79 millones. ¿Ok? Vean qué bien que va la cosa aquí, ¿verdad? Muy bien, pongámoslo así, del mismo color. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿cómo nos vamos entendiendo? Vamos, profe, vamos. Vamos, ahí va a quedar de todas formas. ¿Ok? No quiero complicarlos mucho. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Vamos a comparar los dos métodos. Comparativo de métodos. Vean que aquí estamos ya registrando depreciación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos el línea recta y tenemos el de horas, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos el valor histórico. Vamos a copiar estos dos. Por acá. Año 1, pongámosle año 1. ¿Ok? Valor histórico año 1. El valor histórico es el mismo. Ese no nos va a cambiar. ¿Ok? Busquemos el dato en la cabeza. Tengo que subir más. Ahí está. Muy bien. La depreciación acumulada del año 1. La tenemos aquí, la tablita acá. Aquí está. Muy bien. El valor en libros. Vamos a copiar la formulilla. Muy bien. Ahora por horas. Y por horas es igual. Y la depreciación acumulada del primer año por horas. Ese sí es mayor. Entonces, ¿qué ocurrió acá? ¿Ven? Que yo pasé contablemente más de lo que tributariamente me permiten. O sea, yo puedo pasar hasta 8,600,000. ¿Qué pasó aquí? Que ese 1,300,000 que no pude pasar ahora, lo voy a poder pasar más adelante. Cuando me decía la compañera, ¿y qué pasa si yo por horas termino primero? Ah, bueno, entonces tengo derecho a venir y aplicarme estos rebajos al impuesto de renta cuando ya no tenga gasto contable por horas, pero voy a tener gasto fiscal. No vamos a entrar en un detalle tan pormenorizado. ¿Qué pasa el segundo año? Esto si no tengo permiso de llevar por horas, ¿verdad? O sea, que no tenga permiso de llevar por horas no quiere decir que no lo pueda hacer, ¿de acuerdo? Solo que le tengo que pagar a tributación lo que es lo justo según el sistema de ellos. Si yo tengo autorizado esto, no me importa que haya diferencias, ¿de acuerdo? La depreciación acumulada del segundo año por línea recta es de, aquí lo tenemos, 17 millones, y la depreciación acumulada por horas del segundo año es 19, ven, aquí otra vez. Entonces, año con año yo tengo que reversar las diferencias y volver a calcular con la nueva diferencia, que sería sobre 2,100,000. Esta es la nueva diferencia temporal. ¿Ok? Si nosotros seguimos haciendo los asientos, lo voy a hacer en una tabla. ¿Ok? Lo voy a hacer en una tabla. Tabla de
depreciación. ¿Ok? Muy bien. Aquí de nuevo, línea recta. Bueno, vamos a usar primero la de línea recta, más bien. Línea recta. Pues yo les digo a ustedes, háganme la tabla de depreciación. ¿A cuántos años dijimos que era? A 10, ¿verdad? Entonces hacemos unos 10 líneas. ¿Ok? Ahí tenemos 10 líneas. Entonces nosotros necesitamos cierta información para hacer la tablita, ¿verdad? Vamos a ver. Gasto por depreciación. ¿Ok? Tengo la depreciación y el orden de las columnas es gusto de cada quien, ¿verdad? Depreciación acumulada, perdón. Ya lo vamos a corregir con la depreciación acumulada. Muy bien. Depreciación acumulada. Y vamos a centrar. ¿Ok? Y valor en libros. O sea, el valor que va quedando cada año de ese activo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el gasto por depreciación? Dijimos que era, ¿qué? Línea recta, ¿verdad? Vamos a irnos al primer año, donde calculamos la depreciación por línea recta. ¿Ok? Entonces la sumamos, que es la misma siempre, ¿no? Línea recta. Ahí está, ¿verdad? Si sumamos, opa, nos faltó una. Si sumamos esta depreciación, nos tiene que dar igual a el importe depreciable, ¿cierto? Importe depreciable. Es este mismo monto, ¿ok? Vamos a juntarlo por acá y lo ponemos rojito. Muy bien. ¿Cómo es la depreciación acumulada? De la del primer año es solo ella. La del segundo año es la que traigo más la del nuevo año. Y así lo sumo. Esto no lo voy a sumar, no lo puedo sumar porque es una columna acumulativa. Entonces nada más en el año 10 tengo que llegar. La depreciación acumulada en el año 10 es igual al importe depreciable. ¿Ve? Porque ya va quedando que es solo el valor en libros. ¿Y cómo saco el valor en libros? Bueno, el primer año el valor en libros va a ser el valor histórico, la T famosa, menos, ya sea la depreciación acumulada, ¿verdad? O le voy quitando un año cada vez. Entonces yo puedo decir, a este saldo, ¿qué hago? Le quito este año. Y así lo copio. ¿Cuánto me tiene que quedar en el año 10? 9.652.000, que es igual a ¿quién? Al valor residual que calculamos aquí, ¿ven? Al final del último año, el activo tiene que quedar valiendo el valor residual si le pusimos 1, ¿verdad? ¿Ven? Entonces la tablita todo lo va controlando. ¿Cómo puedo hacer esta tablita también? Digo, ok, el valor, lo que hago es que entonces la copio, fijo el valor histórico. Y en lugar de quitarle año con año al valor histórico, perdón, la copio por acá, pero lo que hago es lo siguiente. Le voy quitando la acumulada, entonces sería, copio por acá, muy bien. Le voy quitando la acumulada, pero al mismo valor inicial, no al valor en libros del año anterior. Y me tiene que dar exactamente lo mismo, ¿eh? Ahí está, esa es la tabla de amortización o tabla de depreciación se llama. ¿Lo ven? Entonces yo les digo, hágame una tabla, vean qué fácil que es. Ahora, cuando se hace por horas, tengo que conocer las horas, ¿verdad? Tengo que conocer las horas que voy a usar. ¿De acuerdo? Entonces, vean, vamos a copiarlo acá. Depreciación por horas. ¿De acuerdo?
Ahí tengo los 10 años. Ahora, ¿qué pasa? Que yo tengo que conocer las horas que voy a gastar, ¿verdad? Y digamos que haga una proyección. Ya tenemos dos datos reales, 52,000, ¿verdad? Pongámosle aquí, horas, las horas por año. Yo les doy el dato a ustedes, cuánto es por año. Después, el segundo año ya lo tenemos, ¿verdad? Recuerden que tenemos que llegar hasta 500,000, ¿verdad? Vamos a hacer una sumilla por acá. Y a ver lo que pasa. Muy bien. Digamos que el tercer año le metimos 75,000, ha estado buenísima la cosa, ¿verdad? Y por dicha va subiendo 87,000 horas. Después tenemos otra vez bajamos a 79 por la pandemia, ¿verdad? Hay un proceso ahí que siempre los equipos pueden ir perdiendo eficiencia, ¿verdad? Entonces, pongámosle 65. Bueno, pongámosle que no haya pérdida de eficiencia hasta aquí, digamos 90,000. Y después ya aquí el quinto año ya consumimos todas las horas, ¿verdad? En el año 7. Entonces, obsérvese que mientras que por línea recta, ¿verdad? La depreciación acumulada incrementa justamente de manera lineal, ¿verdad? O sea que si yo hago un grafiquillo acá, ok, yo le digo insertar, pongamos un grafiquillo de líneas, ok, vean lo que ocurre. Vean lo que ocurre. Pues la depreciación acumulada va creciendo de manera sostenida, ok, va creciendo ahí de manera sostenida. Y pongámosle aquí el grafiquillo, depreciación acumulada, LR, línea recta, ¿de acuerdo? Muy bien, en cambio ven acá, yo tengo que sacar el gasto por depreciación todos los años. Entonces cojo la depreciación por hora, multiplico. ¿Por qué multiplico? Por la cantidad de horas y ahí me da. ¿Eh? Pero voy a fijar acá que todo sea por el costo por hora, ¿de acuerdo? Y ahí está. ¿Ven? Entonces vean cómo acá los 96 millones de un solo golpe, porque no le puse importe depreciable, ¿verdad? A la hora, si yo quiero se lo puedo poner, pero no le puse porque como lo voy a gastar por horas, ya llega un punto en que no sé en qué año voy a terminar, entonces no le pongo valor residual, ¿verdad? O le puedo poner realmente, pero aquí no le pusimos. ¿Ok? Para efectos del ejemplo no le pusimos. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Ocurrió que tenemos un gasto por depreciación. ¿Ok? Se lo voy a tirar encima al otro gráfico. Ahora me lo sumó porque se llaman igual, pero les cambio acá. Gasto por depreciación, horas, depreciación acumulada, horas. Vamos a ver, si no simplemente le caigo encima de otra forma. ¿Okay? Me lo vuelve a pegar. ¿Okay? Entonces vamos a aplicárselo acá, seleccionar datos. Muy bien. Entonces vamos a agregar. Ok. Esta. Y son estos de aquí. Ok. Por aquí. Llevémoslo hasta el puro final, no hay ningún problema. Ok. Y le damos a aceptar. Agregamos otra serie, es esta de acá, y los datos son estos de acá, y llevémoslo hasta el puro final. Y ahora sí, el graphing, ahí está, ¿ven? Entonces, ojo como la depreciación por horas
como gasto anual es la gris acá. Vean que ya en el año 8, 9 y 10 ya no está, ¿verdad? Ya no está, o sea, está en cero porque ya no tiene gasto. ¿Por qué? Porque vean que aquí lo consumí. Ahora, para hacerlo todavía más, ¿cómo se llama? Que se vea hasta dónde se acabó. Entonces vamos a ponerlo hasta el 146, dice. Hasta el 146. Entonces, ¿cómo editan ustedes una línea? La que queremos corregir es esta. ¿Ven? Dice que va hasta el 149. Entonces pongámosle 146. Ahí ya la cortamos. Y acá también. Le cortamos 3 celdas para no volver a hacer el gráfico. ¿Ven? Entonces, por depreciación acumulada de horas, vean que hasta aquí llega, hasta el año 7, porque ahí se me acaba. Y la depreciación acá ya no es lineal, como ven que está por encima. Entonces, si estuviéramos trabajando con el método ese, el impuesto diferido, todo este gasto que está entre la línea azul y la línea gris no sería deducible de renta. Pero a partir del año 8, 9 y 10, vean que ya no tengo más gasto contable, pero le puedo meter un gasto fiscal. Pero de nuevo, eso no es materia de acá. Lo que quería era que vieran cómo se comportan los métodos de diferente forma. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta aquí, muchachones y muchachonas? Vamos, profe. Ok, entonces esto es como que la primer pincelada de cómo se registra una maquinaria, ¿verdad? Vamos a hacerlo con diferentes equipos, vamos a hacerlo con terrenos, vamos a hacerlo con edificios y también incorporar los métodos de depreciación. La otra semana, que estamos por allá, vamos a hacer mucho trabajo en clase, entonces por favor no vayan a faltar, ¿de acuerdo? De acuerdo.